Bien. Buenos días Julito, buenos días Antonia, Silvia, Ani. Tenemos un tema muy interesante, muy nutritivo para captar y transformar nuestra existencia, ¿sí? Gracias por tu apoyo inmenso. Julito, tú mencionabas sobre el inconsciente colectivo, cómo se trabaja fuerte y hasta se detiene el concepto equivocado de que la vejez existe porque nunca fue creado ni mencionado por Dios. Y eso siempre le digo a mi mamá, a pesar de que tiene 94 años, vivimos en una casa donde tenemos 4 pisos. Y a veces ella se equivoca y cree que la cocina está en el primer piso y baja y tiene que volver a subir. Mira, 94 años y sube y baja las escaleras. Es sorprendente. Y yo bendigo cada momento que la veo a ella con esa fuerza de voluntad para poder seguir y seguir a los 94 años y nadie cree la edad que tiene. Es sorprendente, pero también acotando a lo que nos estás diciendo antes de que me pase, así como inconscientemente pensamos que y descartamos los conceptos, las tendencias, las creencias, eh, lo predestinado, ¿no? Entonces también podemos nosotros acortar con esa mente cuando comenzamos a bombardear la oración de la paz, estamos sin darnos cuenta creando la guerra y no nos damos cuenta. Entonces, lo mejor es decir, simplemente ver todo lo bello, cómo crece la naturaleza, ver que todos somos hermanos, y de esa manera, quiera o no quiera, esa energía, ese pensamiento de energía muy potente, se va a ir manifestando y la guerra, aparentemente los enemigos van a desaparecer primero de nuestra mente y desaparece del ambiente donde nosotros vemos las informaciones. Eso es lo que yo he llegado hasta esta Semana Santa maravillosa. Yo decía, ¿por qué si Jesús perdonó y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Todavía sigue grabando en la mente de todos los católicos un Judas que traicionó, un Pedro que negó. ¿Hasta cuándo? Decía Dios mío, cuando uno va despertando a la humanidad ese centro de pecado, ¿no? Es maravilloso esta enseñanza, Julito, y te agradecemos muchísimo, ¿sí? Sí, sí. Ah, Bien, ahora te dejo con el micro y yo cierro mi micro para seguirte, ¿sí? sí. Vuelvo a preguntar, perdón, Julito, vuelvo a mencionar a los asistentes cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, abran su micro y aprovechen estos momentos, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Siempre hay que expresar la palabra muchas gracias porque es la expresión que mayor vibraciones tiene en el universo. Cuando uno dice muchas gracias, mental o verbal, ¿no? Uno está conectándose con las vibraciones del universo y el universo le retorna, porque vivimos en un universo de causa y efecto, ¿no? Si nosotros en vez de decir muchas gracias, decimos una maldición, también recibiremos lo mismo del universo en el trayecto de nuestra vida, ¿no? Hoy día vamos a tocar un tema que nunca va a dejar de ser actualidad. Sin embargo, a pesar de eso, siempre se está hablando a voz baja, a media voz, como se dice, ¿no? Porque es un tema que le saca roncha a muchísima gente, especialmente a la gente que está inmersa en estas circunstancias, ¿no? Entonces debemos reflexionar profundamente por qué ocurren situaciones adversas en nuestra vida, en nuestra familia completa, ¿no? No solamente en el hogar que se ha formado como pareja y como hijos, sino también en los suegros, los cuñados, los hermanos y todo. Siempre hay una tendencia hacia lo dramático, ¿no? Eso tiene también una explicación, ¿no? El asunto es que en la vida no debemos necesitar llegar a la adultez para hacernos preguntas por qué ocurren estas cosas en nuestra vida. Respuestas hay, el asunto es buscarlo y meditarlo profundamente, ¿no? Y para eso necesitamos despojarnos un poco del racionalismo y
meternos en la espiritualidad para tener mayor conciencia de lo que podemos percibir, ¿no? Hoy hablaremos sobre el aborto y los desórdenes en los niños, jóvenes y también en algunos adultos, ¿no? Que provienen de circunstancias donde ha habido una familia que ha tenido prácticas abortivas, ¿no? Y eso nos va a llevar a comprender, no solo a comprender, sino a despojarnos y a eliminar todo ese drama que a veces se forma en la vida por desconocimiento de las causas que pueden originar esos efectos, ¿no? Entonces tenemos que hay dos clases de aborto: el aborto espontáneo y el aborto provocado, ¿no? El aborto espontáneo se da en circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Una caída, un susto, una circunstancia difíciles en la casa o en el trabajo de la mujer puede generar una, un aborto espontáneo. Eso no está considerado como un hecho de culpabilidad, ¿no? Por otro lado, el aborto provocado sí es lo más recusable. Es el impedimento de la llegada de el ser designado por Dios para cumplir una misión en la tierra. Es el asesinato de la pequeña vida, voluntaria y exprofesamente, ¿no? Aduciendo una serie de argumentos, hasta el económico, ¿no? Diciendo es una carga económica para mantenerlo, ya no estamos en condiciones, y otros argumentos inválidos como para poder justificar un hecho de esta naturaleza, ¿no? El aborto provocado siempre trae consecuencias para la familia, ¿no? Los hechos posteriores a ese acto siempre tienen sus efectos, porque la provocación de un aborto es una causa, ¿no? Y el efecto siempre se va a manifestar en el tiempo, en la vida de la familia, ¿no? Entonces tenemos que existen dos tipos de aborto, repito, el espontáneo y el provocado, ¿no? Se dice que los problemas de los hijos se originan de los problemas de los padres, ¿no? Y se constata que el aborto es un problema común entre padres, en estos padres, ¿no? Casi todos los padres que provocaron aborto sienten la conciencia sobrecargada, es exento de armonía en sus vidas. O sea, en sus hogares no hay esa paz, esa felicidad que corresponde a una familia con un elevado concepto precisamente de familia, ¿no? Hay siempre un lado oscuro que no se aleja, que siempre está manifestándose en la vida de la familia y, como lo verán después, específicamente en la vida de los hijos, ¿no? Repito, todas las personas, todos los padres que provocaron abortos sienten la conciencia sobrecargada y exentos de armonía en sus vidas. Estas personas tienen problemas en su relación conyugal y hasta llegan a arruinarse económicamente, ¿no? Es común a todas las personas que practicaron algún aborto intencional cultiven el sentimiento de culpa en la profundidad del subconsciente, aunque conscientemente no sientan ningún remordimiento. Fíjense, la persona que sabe que ha incurrido en prácticas abortivas no tiene justificación. Algunas mujeres dicen, mi esposo me obligó o mis suegros me obligaron, ¿no? No es una justificación. La voluntad de ella está también de por medio.
Entonces, eso trae un sentimiento de culpa que tiñe la vida de la persona de una tristeza, ¿no? Son personas que tienen mucho, tienen que hacer mucho esfuerzo para sonreír, para estar alegres, ¿no? Porque pesa sobre su conciencia el hecho de haber provocado, aunque no esté consciente de la gravedad del hecho, pero espiritualmente tiene esa carga de la que no se puede liberar sino a través del arrepentimiento y de la forma de cultuar a los angelitos para que puedan obtener la paz donde están ahora. Aunque conscientemente no sienten ningún remordimiento, pero el sentimiento de culpa es la voz de la conciencia, ¿no? Algunos dirán, pero todo el mundo hace eso. Tampoco es una forma de justificar, ni de complacerse, ni de eximirse de esa carga espiritual que han contraído al hacer un acto de crimen deliberadamente, ¿no? Abortar es lo mismo que asesinar a su propio hijo. Repito, abortar es lo mismo que asesinar a su propio hijo, ¿no? El crimen solo desaparece con el arrepentimiento, ¿no? Y hay formas de hacerlo. La persona que ha incurrido en eso no está condenada a vivir una vida de infortunio. Hay formas de solucionar esa circunstancia a través de prácticas espirituales, ¿no? Quien ya practicó en el pasado tendrá las puertas abiertas para el arrepentimiento y una vida renovada. Como le digo, ¿no? No es que nos conformemos con aceptar la desdicha consecuencia de un aborto que provocamos, sino hay formas de poder renovar nuestra vida, ¿ya? Y aceptar las circunstancias conforme se han producido, ¿no? Dice además, para la espiritualidad no es extraño la existencia de una causalidad entre el aborto provocado y la conducta de muchos niños y adolescentes, inclusive hasta la delincuencia juvenil, ¿no? Hay una extraña coincidencia, eh, hay un extraño hecho de causa y efecto entre el aborto provocado y las circunstancias que viven los niños, ¿no? Los niños vivos, ¿no? Que tienen hermanitos que les ha sido cegada su vida, pero están sufriendo en el mundo espiritual. Dice además, las experiencias vividas y relatadas, ejemplo, en este libro, ¿no? Este libro, Por la paz de los angelitos, que todavía está en idioma portugués, ¿no? En este libro hay una serie de relatos y datos estadísticos que corroboran lo que aquí se expresa, ¿no? Dicen, las experiencias vividas y relatadas, ¿no? Comprueban que hay una profunda relación de causa y efecto entre el aborto y el comportamiento desadaptado de los hijos vivos. Repito, ¿no? Las experiencias vividas comprueban que hay una profunda relación de causa y efecto entre el aborto provocado y el comportamiento desadaptado de los hijos vivos. Para citar solo un país, en el Japón se ha verificado 60 millones de niños abortados, ¿no? Después de la guerra. O sea, después de 1945, en que terminó la Segunda Guerra, fíjense, en ese lapso de tiempo se han registrado, ¿no? 60 millones de abortos, solo en el Japón. Las estadísticas no solo revelan la parte sumergida de ese iceberg oscuro,
sino también la existencia de un escenario de decadencia moral, tales como la violencia en el hogar, la violencia escolar, el autismo, el rechazo de ir a la escuela, el uso de drogas, la práctica del sexo y aborto entre adolescentes. Mire todas las consecuencias que trae la práctica de un aborto provocado, es decir, la comisión de un asesinato de su propio hijo. Esto invita a las personas que se reclaman espirituales a una reflexión profunda y a enmendar sus actitudes, ¿no? Y si ha cometido el aborto, ¿no?, hay posibilidades de subsanar ese hecho. Pero tengan la seguridad de que la mayoría de conductas inadaptadas de los niños, los jóvenes y principalmente los adolescentes, tiene como causa el aborto provocado. En el Japón suceden estas estadísticas pavorosas porque a pesar de ser un país que despega con la modernidad, pues la modernidad también trae aparejadas flaquezas sociales que a veces no se puede controlar, ¿no? Entonces, las sociedades entran en deterioro, ¿no? No obstante que la modernidad avanza en su propio tierra, ¿no? El doctor Seicho Taniguchi dice, disminuiría la cantidad de abortos provocados si las mujeres utilizaran la expresión matar a mi propio hijo en vez de decir aborto. Es decir, la palabra aborto tiene para ellas un atenuante, ¿no? ¿No? Que disminuye ese acto criminal en la que se ha incurrido. Pues si dijeran matar a mi propio hijo, por el poder de la palabra, tendría un efecto benefactor y podría detener en gran magnitud el hecho de que se incurra en abortos con tanta ligereza, con tanta facilidad, creyendo que es una cosa normal. Orar por el alma del abortado con el fin exclusivo de liberarse del sentimiento de culpa no traerá salvación alguna. Lo importante es orar con sinceridad y amor, arrepentirse desde el fondo del corazón y amar al niño como si estuviese vivo. Este es el camino de la verdadera salvación. Aquí les puedo decir que en Seicho Noye, todos los días a las 6 de la tarde, hay un culto a los angelitos abortados y también a los antepasados, ¿no? Todos los días a las 6 de la tarde, ¿no? La persona que tenga interés, ¿no?, en subsanar esta circunstancia de su vida, pueden acercarse de lunes a viernes a las 6 de la tarde y participar en el culto a los angelitos y a los antepasados, ¿no? No tiene costo, es completamente gratis, ¿no?, porque es un servicio sagrado que brinda la institución. Ahora, sabemos que no es correcto atribuir de inmediato la causa de la delincuencia y demás conductas problemáticas tan solo a la influencia de los hermanos abortados, ¿no? No podemos decir que todas las conductas desadaptadas de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, es a consecuencia solo del aborto provocado, ¿no? Porque en ese caso todos los hijos cuyos padres cometieron ese crimen serían candidatos a delincuentes juveniles, ¿no? Sabemos que eso no es así. Y no existirían niños problemas en los hogares donde los padres nunca provocaron aborto. Hay problemas, pero no de esa magnitud, ¿no? De manera que no podemos decir que todos los problemas juveniles tienen su consecuencia específica en abortos.
Hay otras causas de menor intensidad, pero hay causas que también generan ese tipo de problemas sociales, ¿no? El hijo es espejo de los padres, ¿no? La rebeldía, la aversión por la escuela, etcétera, constituyen reflejo directo del estado mental de los padres, ¿no? El hijo es el reflejo de los padres, las actitudes y hasta el lenguaje de los padres, ¿no? Lo asumen los hijos, ¿no? Y tengan presente que según investigaciones sobre psicología infantil, el hijo se vuelve independiente psicológicamente de los padres solo después de los 15 o 20 años. De los 15 para abajo, dependen psicológicamente, tienen una influencia psicológica directa de los padres. Se independiza, ¿no? Por cuestiones de razonamiento después de los 15 o 20 años. Esto hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces tenemos, recapitulando, tenemos que llegar a la conclusión de que el aborto provocado es un crimen contra la pequeña vida, ¿no? Es un crimen recusable que no tiene ninguna justificación. Las consecuencias son grandes y nadie puede escaparse de, de ese efecto que ha provocado la causa en la que han incurrido, ¿no? Ahora, cuando uno ha incurrido en un aborto y después siente arrepentimiento y quiere mejorar la situación a través del perdón y la oración y el arrepentimiento sincero, ¿no? En la institución le explican cómo es el procedimiento para hacerlo. Por ejemplo, les voy diciendo un adelanto, ¿no? Hay que primero sentir un verdadero arrepentimiento, ¿no? Tanto papá y mamá, ¿no? Y seguidamente dar al hijo abortado, darle un nombre al angelito, darle un nombre, ¿no? Si no supieron el sexo, ¿no? Otorgarle un nombre neutro. Por ejemplo, José María, René, etcétera, ¿no? Para poder puntuarlo nombrándolo, ¿no? Entonces, esa es una forma ya de identificarlo. Seguidamente, se le tiene que integrar a la familia, ¿no? Con el nombre dado por los padres se le integra a la familia y se le comienza a tratar mentalmente como si fuera un hijo vivo que está integrando a la familia. Estos detalles y otros pueden aprenderlo en las ceremonias que se realizan en la institución de Yonoye, ¿no? Ahora le diré el punto más importante de este tema es cómo identificamos a los niños y a los adolescentes y también a los jóvenes que están manifestando conducta desadaptada derivada de hechos abortivos en la familia. Por si acaso, cuando hay estos hechos y los padres saben que no han incurrido en prácticas abortivas, es importante también preguntarle a los suegros o a los padres, ¿no? Porque la causa viene de la familia, ¿no? Los padres pueden decir, nosotros nunca hemos incurrido en estas prácticas, pero no saben si los abuelos, ¿no? Los suegros lo han hecho. Si lo hubieran hecho,
Entonces es necesario aceptarlo y comenzar el proceso de reencontrarse con la pequeña vida, ¿no? Entonces le voy a enumerar 7 comportamientos típicos que denotan la influencia del niño abortado en el alma del hermano que vive, ¿no? 7 comportamientos típicos que denotan la influencia del niño abortado en el alma del hermano que vive, ¿no? Partiendo de que ese angelito a quienes le suspendieron la vida, ¿no? Está en el mundo espiritual, está vagando, está sufriendo, ¿no? Entonces es necesario darle luz. Y fíjense cómo repercute ese estado del niño que sufre, del hermanito que sufre, cómo repercute en la vida de sus hermanos que están en la tierra, ¿no? Dice, el primero es, pierde el ánimo en los momentos más decisivos de la vida. Por ejemplo, la víspera de un examen importante, él se esfuerza, mas el obstáculo poderoso le impide perseverar, ¿no? Este comportamiento refleja la inmensa tristeza del niño abortado que repentinamente fue asesinado. Si gustan, lo repito, si no han comprendido, lo repito, ¿no? Lo voy a repetir 2 veces mejor, ¿ya? Para que pueda quedar, ¿no? Repito, el 1 dice, pierde el ánimo en los momentos más decisivos de la vida, la víspera de un examen importante o otro hecho de trascendencia en la vida de la familia. Él se esfuerza más, pero no logra, porque un obstáculo poderoso le impide persistir, perseverar. Este comportamiento refleja la inmensa tristeza del niño abortado que repentinamente fue asesinado, ¿no? Punto 2. Permanencia en lugares oscuros. El niño que tiene un hermanito que fue abortado, ¿sí?, manifiesta las siguientes condiciones, ¿no? Permanece en lugares oscuros. De día, el hijo duerme con las cortinas cerradas y mantiene el cuarto siempre en oscuridad, ¿no? De noche deambula por las calles oscuras sin rumbo fijo. Muchas veces anda en grupo con menores que tienen los mismos problemas. Esto refleja el alma del niño abortado que deambula en un mundo desierto y oscuro. Repito el punto 2. Permanencia en lugares oscuros. De día, el hijo duerme con las cortinas cerradas, mantiene el cuarto siempre en la oscuridad. De noche, deambula por las calles oscuras sin rumbo fijo. Muchas veces anda en grupo con menores que tienen las mismas circunstancias, que confrontan los mismos problemas. Esto refleja el alma del niño abortado que deambula por un mundo desierto y oscuro. Punto 3. Deseo persistente de comer dulces y tomar leche, como si fuera un bebé. Deseo persistente de comer dulces y tomar leche, como si fuese un bebé. 4. Manos y pies constantemente helados. Algunos niños no pueden prescindir de un calentador aún en verano para dormir. Fíjese, aún estando en una estación de calor, todavía ellos sienten frío, ¿no? Representa el frío que el niño abortado siente porque lo echaron desnudo. 4.
manos y pies constantemente helados. Algunos niños no pueden prescindir de un calentador aún en verano para dormir, ¿no? Este hecho representa el frío que el niño abortado siente, ¿no? Porque lo echaron desnudo. El punto 5, rebeldía contra los padres. El hijo se irrita con los padres por nada, es agresivo con ellos y tiene voluntad de matarlos. Representa el rencor del niño abortado contra los padres. Se trata de una protesta desesperada del embrión asesinado. Voy a repetir el punto 5. Rebeldía contra los padres. El hijo se irrita con los padres por nada, es agresivo con ellos y tiene voluntad de matarlos. El significado es que representa el rencor del niño abortado contra los padres. Se trata de una protesta desesperada del embrión asesinado. La mayoría de los abortos se produce en la condición todavía embrionaria, ¿no? O sea, cuando todavía el cuerpecito no ha adquirido formas. Ese es el embrión. El punto 6, deseo de estar solo. El hijo no atiende al amigo que viene a visitarlo y prefiere encerrarse en su cuarto sintiendo deseo de morir. Significa el estado espiritual del embrión abortado. Repito, el punto 6. Deseo de estar solo. El hijo no atiende al amigo que viene a visitarlo y prefiere encerrarse en su cuarto, sintiendo deseos de morir. Es el estado espiritual del embrión abortado. El punto 7 y el último, gasto excesivo de dinero. El hijo gasta en cosas absurdas, se presta dinero y se mete en problemas, ¿no? Simboliza el deseo de autopunición de los padres que provocaron el aborto, pretextando motivos económicos, como le refería al empezar, ¿no? Algunos recurren al aborto por cuestiones económicas, dice, ¿no? Va a representar mucho gasto para nosotros mantener otro hijo, ¿no? Y fíjense cómo la vida le pasa factura de esta manera. Gasto excesivo, el hijo gasta en cosas absurdas, hace préstamos y se mete en circunstancias problemáticas. Simboliza el deseo de autopunición, o sea, de autocastigarse de los padres que provocaron el aborto pretextando motivos económicos. El hijo se gasta el dinero que debe ser utilizado en la educación del niño abortado. Con esto se explica cómo es que la vida le cobra lo que hicieron como motivación para un aborto, ¿no? Entonces, estos 7 casos, estos 7 comportamientos característicos de un niño influenciado por el alma del niño abortado. Podrá haber algunas excepciones, mas si un hijo presenta alguno de estos comportamientos, con certeza que el origen está en un aborto provocado por sus padres, ¿no? Entonces, en el libro Por la paz de los angelitos, ¿no? El profesor Kusumoto ha recopilado mucha información estadística sobre este fenómeno social, ¿no? Y a través de las comprobaciones, ¿no? Lo ha recopilado y ha formulado textos interesantes que nos invitan a reflexionar profundamente en algo que aparentemente no tiene trascendencia en nuestra vida, pero los problemas que confrontan los hogares, salud, desarmonía, carencia económica y todos los demás actos que nos afectan en nuestra vida de plenitud, en la mayoría de los casos corresponde
a abortos provocados. Si tuvieran alguna duda o quieren saber cómo es el procedimiento para el culto a los angelitos o a los antepasados al mismo tiempo, ¿no? Ya les reitero que todos los días a las 6 de la tarde hay este culto en la institución Seychelles, ¿no? Pueden apersonarse, ¿no? Es completamente gratuito, ¿no? El asunto consiste en tener verdadero sentido del arrepentimiento y querer hacer las paces con el niño asesinado a través del perdón, a través de la comprensión y a través de la integración a la familia, ¿no? Después que le han puesto un nombre, lo integran a la familia con ese nombre, ¿no? Incluso dentro de la misma familia, siempre están hablando de esa persona que si bien físicamente no existe, pero sí existe espiritualmente en el alma de toda la familia, no solamente de los padres, ¿no? Los hermanos toman conciencia de que tienen otro hermanito y los padres de que rescataron al hijo que ellos prescindieron en esa oportunidad como un hecho de sus vidas, ¿no? Entonces, si hubiera alguna pregunta, con mayor gusto. Pero les reitero que las causas de la desadaptación en los niños y sobre todo en los que están en edad escolar, casi es una certeza, como dice el profesor Kusumoto, casi es una certeza que las causas están precisamente en los abortos. Claro que mucho nos cuesta a nosotros reconocer, ¿no? Que hemos incurrido en eso, ¿no? Porque generalmente representa un poco de vergüenza en la familia, ¿no? Pero uno tiene que ser lo suficientemente consciente de enfrentar esa situación con la discreción del caso, que todo quede en familia, pero se puede subsanar estas situaciones que a la postre van a beneficiar nuestras vidas en el aspecto familiar, en el aspecto económico también, ¿no? Y de nuestras relaciones sociales, porque nos van a predisponer para recibir cada día una vida plena a la que nosotros nos merecemos como hijos de Dios, ¿no? ¿Quieren acotar algunas circunstancias o si tienen alguna duda? Porque en el libro hay muchas referencias de personas, de jóvenes que han manifestado sus experiencias y la han plasmado en el libro, ¿no? Por eso es que tiene sustento valedero, ¿no? Para poder expresar las circunstancias que llevan a las personas a identificar los hechos fatales de su vida, ¿no? En la que ellos voluntario o involuntariamente incurrieron, tal vez por desconocimiento, pero para la ley del universo se cumple en la persona que conoce o no conoce las leyes. La ley es para todos, para el que conoce y para el que no lo conoce. A todos, como el sol sale para el bueno y para el malo, igual, la ley se cumple para los dos, ¿no? Julito, de repente puede servir un poquito de un testimonio, ¿no? Tú sabes que yo aprendí a hacer regresiones leyendo el libro de Brian Weiss. Entonces, era mi ansia de servir a través de la información que había llegado y comenzó la práctica. Y en una de esas prácticas, una tía, hermana de mi mamá, que casi no se frecuentaba, entonces comenzó, me conecto con una de sus hijas, la última, sí, era la última. Entonces comenzamos a conversar y ya comienza a entrar a la casa. Y en ese periodo de tiempo comienzo yo a hacer de que mi mamá vaya a visitar a su hermano. Cuando comienzo yo a tener más información, mi tía había tenido abortos.
La induzco a mi prima que quería hacer una regresión, la induzco y ella abruptamente, y todavía fue en la playa que fuimos, abruptamente se despierta, sin esperar que yo la induzca, que serenamente se despierta. Se despertó de golpe y decía mamá, como que su mamá había abortado mucho, entonces también a mí me iba a abortar. Fue para ella un shock saber de que estaba en este mundo cumpliendo su misión y no se daba cuenta, no sabía de que su mamá también, ella estaba en ese pensamiento, lo quería tener. El detalle es que cuando tenía mi tía su hijo mayor, que era bien servicial, trabajaba, era funcionario en el banco, todo dadivoso, todo, de un momento a otro oscurece su mente y comienza a incendiar tenía un mezanini donde era para él nomás, y comienza a incendiar sus libros, todas sus enciclopedias que eran muy letrados, ¿sí? Y después lo vemos cuando visitábamos sentado en una silla bien ancho, bien gordito, y comienza a seguir con la misma ropa, hacía sonidos, viendo televisión, casi ni contestaba el saludo, riéndose, todo eso. Cuando en eso ya se mudan, ahí es donde conozco la filosofía, todo, y encuentro a mi primo ahí en la casa, ya un poquito más arregladito, pero yo le empezaba a hablar a mi tía sobre los efectos de los niños abortados. Mi tía empezaba a escuchar atentamente, pero había que hacer la práctica, porque lo que tú nos manifiestas es la manifestación todo y del concepto de esa salud nato, ¿no? Pero al mismo tiempo comienzo yo a hablarles ya a mi tía con mucho cariño, porque las personas que han abortado tienen muchos sentimientos de culpa. Y yo digo, encima voy a latigarlos. Entonces, no me parecía muy coherente en el amor, ¿no? Entonces yo le hablaba con mucho cariño a mi tía y seguía yendo más seguido, llevándola a mi mamá para que se vincule más con su hermana. Y que hizo que yo me despedí así, ellos tenían un ventanal, mi primo, una ventana grande, y me había escuchado que había estado hablando sobre los abortos y que se podían solucionar. Y cuando en eso voy a abordar mi carro y lo veo a mi primo despidiéndose parado, que no se conectaba conmigo, no hablaba, parado en la ventana despidiéndome, como yo sentí en ese momento que me decía gracias, gracias, gracias. Pero como fue un choque emocional para mi prima, comenzó a retirarse, ya no frecuentaba. Pero dije, de ahí nomás es donde ya tienen la información, ellos podían conectarse. Sí han tenido mucha bajada económica en esa casa, mucho distanciamiento entre hermanos, mucho criticarse entre hermanos. Y yo siempre cuando he ido a veces a visitar a alguien, sí se siente esa atmósfera de que no se está cultuando, no se está reconociendo que tenemos que liberar ya a ese niño con mucho respeto, mucho amor. Sí, Sí se siente a veces casas así carentes, un poco de desorden y tristeza sobre todo, ¿no? Sí, sí, yo lo he comprobado, Julito, ¿no? Y sobre todo yo hago la práctica espiritual, que es las regresiones, y de ahí he aprendido un montón, ¿no? Saber cómo funciona el espíritu, el alma. El niño no es que quiere hacer daño a los padres ni darle carencia, sino lo que quiere es liberar a los padres de ese dolor que guardan en su subconsciente, ¿no? así es, Eso así es. aprendí yo, Julito, ¿no? Y eso les transmito, ¿no? Así que uno de los casos también muy personal es el papá de mis hijos, ¿no? Cuando su mamita ya estaba de él delicadita, su esposa quería acompañarlo a él y tenían, ¿dónde dejo a mis hijos? Y yo decía, yo soy bien respetuosa con las decisiones de mis hijos. Y dijeron, déjenlo acá. Y lo dejaron en mi casa. Entonces ella vino después, ¿no? Y se quedó un ratito conversando. Y yo dije, yo acá tengo mucha información a través de lo amoroso que ha sido las puertas de Seychelles. Y veía ahí por mis hijos, veía que no salían a veces proyectos. Sus hijos agarraban un taller los metían en una clase todo,
y todo quedaba inconcluso, cambiaban rápidamente sus hijitos. Cuando en eso decía, es tulópata, creo que le dicen, ¿no? Sus padres de ella, decía, y no entendían por qué desperdiciaban el dinero así. Y le digo, ahí hay niños abortados. Entonces tenido pérdidas, y fue bien sincera, ¿no? Me dijo que sí, había tenido 2 niños, y ya entendí por qué se truncaban los proyectos de trabajo de él, por qué sus hijos cambiaban continuamente, le daban algo, le compraban una guitarra, le querían guitarra y después lo dejaban. Un órgano también lo dejaba. Entonces yo le hablé, bendito sea que ella recepcionó en ese momento y les puso nombre, los bautizó y les puso nombre con sus hijos, ¿no? O sea, habló con ellos, les puso nombre y ahora al menos le va equilibradamente la economía. Así que eso pongo en mesa para el que desea tomar, lo que vean los resultados, ¿no? Muchísimas gracias, Julito. Así Gracias. es, gracias por tu aporte, Margarita. Es una demostración de la charla que hemos tenido hoy día y que invitamos a que las personas mediten y que se expliquen que si hay situaciones adversas en su vida, revisen su historial, ¿no? Pudiera ser que si no ha habido abortos en ellos directamente, lo ha habido con sus padres, con sus abuelos incluso, ¿no? O con sus suegros, pero tiene que haber una causa porque se está manifestando un efecto. Y mientras haya un efecto es porque ha habido una causa, ¿no? Entonces, Profesor, buenas, no sé si, bueno, les agradezco, bueno, quiero, bueno, preguntar y, bueno, como dice el profesor, buenos días con todos. sí, sí, le escucho, señora, sí. No estoy desde el comienzo, pero bueno, con referente a los niños abortados, cuando yo iba a Seichonoye, claro, mi mamá, bueno, yo no he sido, pero mi mamá, bueno, partió del mundo espiritual, pero no he tenido la oportunidad de saber, pero yo sé que tengo hermanos, hermanitos. Y entonces cuando yo me enteré ya, y cuando leo la sutra, bueno, ya no digo que somos 6, ¿no? Porque mi hermana también partió hace 10 años. Y los cuento, ¿no? Pero converso, yo sé que mamá tiene más, somos más hermanos, más hermanas. Los cuento, ¿no? Y no sé si estaría bien así, porque yo sé que pues no está, ¿no? Mi madre es físicamente, pero sí sé que ha habido angelitos, pero tampoco no sé, como dice cuánto, ¿no? Se me ha enterado por mis tíos y mis tías, y por mis tías más que nada. Y entonces, bueno, así leo la sutra. Ahora, ¿qué me dice? A mi hermana sí ha tenido, partió al mundo espiritual, y como dice, y su hija igual. Pero yo hablé con mi cuñado, solamente lo hizo una sola vez. Bueno, no sé, y sí, él sí le comuniqué y me dijo, lo puso nombre, lo llevé la tablillas a Seichonoye, pero ya no he tenido la oportunidad de otra vez, porque como tiene otra pareja, como que no me comunico tanto ya de ella. Y su hija sí, porque su hija, o sea, su nieta, su hija, claro, hay una como, no hay mucha armonía con su nieto, ¿no? Su hija está. Entonces, yo sé que eso a veces implica, ¿no? Pero yo hablo más con el nieto, si tengo la oportunidad de conversar mucho, con mi sobrino también, ¿no? Al menos me entiendo en esas situaciones, no sé cómo haría en esos, bueno, al menos yo que conozco la filosofía, bueno, yo comprendo, ¿no? Yo sé que tengo más sobrinos, yo cuento que tengo más mis nietos sobrinos, les integro en el clan, pero así mentalmente nada más, pero nombres, no he conversado con mi sobrina porque ella no se encuentra acá tampoco. Y entonces, dice usted de repente antes, claro, todo eso, ¿no? Tiene un porqué. Muchas gracias, profesor. Y a usted, señora, usted está haciendo bien, señora, en que si
si usted conoce que ha tenido hermanitos y que su mamá que ya no está en este plano, ¿no? Pero usted puede hacerlo por ella, ¿no? Y ella se va a regocijar en el mundo espiritual donde está, ¿no? Incluso va a recibir los beneficios de ese arrepentimiento, de esa forma de cultuar, de llamarlos por el nombre que usted misma le puede poner, asumiendo como si usted fuese la mamá, ¿no? Con un profundo amor y una profunda comprensión de los hechos, usted puede asumir ese papel, integrarlo a su familia, tenerlo vivamente, de repente hasta llamarlo por su nombre en la casa, ¿no? Pero usted lo está integrando y está haciendo lo que su mamá no hizo por circunstancias que ya no vienen al caso, pero usted en representación de ella lo está haciendo y le aseguro que también será agradecida por su mamita que ya no está en este plano, ¿no? Está muy bien lo que usted hace, más bien prográmese una forma de cultuar, de repente puede ser una vez a la semana, etcétera, ¿no? Y en la casa, como usted ya conoce la lectura de Sutra Sagrada, en la casa le puede usted ofrecer la lectura de la sutra a esos hermanitos que pasaron al Al otro. mundo espiritual. Sí, lo que sí, sí, no sé, pues exactamente como dice de cada hermano, pero sí ha habido, ¿no? Y entonces, por eso yo leo solamente para mí, le integro, ¿no? Pues tengo más hermanos, mis hermanas. Hasta donde le sea posible, señora, hasta donde le sea posible, Ya, busque usted la información y actúe de acuerdo a eso. Preferible que sobre a que falte, ¿no? Hasta donde le sea posible investigar los nombres y los hechos sin necesidad de juzgar, simplemente sí, aceptar el hecho y proceder a cultuarlos, a darle un nombre y a integrarlos y amarlos como si los hubiera conocido, como si hubieran estado en casa. Incluso puede usted abrazarlo, cuando después de la lectura de Sutra puede usted abrazarlo, ¿no? Integrándose íntimamente con, porque los genes de ese niño son los mismos que usted. sí, sí, sí. Sí, profesor, lo que pasa es que cuando yo estaba en Seicho no oye, bueno, cuando me estaban enseñando los profesores, yo estaba hablando del caso, como usted dice, me estaba investigando. Y una profesora me dijo, no, déjalo, tu mamá es una santa. Y entonces, en eso, entonces me quedé así nada más y ya, pues no, claro, yo como dice, al comienzo sí, como dice, estaba no conociendo recién la filosofía y como que a mi mamá, pues como uno se siente culpable, ¿no? De una mamá y qué, y uno no saber las cosas y entonces todo ello, pero después ya no, porque ya pues sé que a veces eso tiene solución. Y entonces, claro, me costó. Y Usted entonces seguía perdonando a mamá y pues que no es culpable ni yo, nadie, ni mis hermanos, ni mis hermanas. Entonces, que somos uno. así es. Bueno, eso. Gracias, Muchas gracias. gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Y esa solución que usted alude precisamente la hemos traído nosotros aquí esta mañana para ustedes y para que la compartan también con otras personas que están atravesando las mismas circunstancias, porque Sí, entiendo. el hecho más noble consiste en compartir, ¿no? Parientes, vecinos, Muchas gracias, muchas gracias. sí, que están pasando por esas circunstancias, pueden aliviar tremendamente sus vidas comprendiendo que hay una solución sencilla y práctica que está al alcance de sus manos, ¿no? Muy bien. Perdón, Julito, a veces yo recomendaba porque se angustiaban, porque no sabían, pero sentían que su mamá, su padre que ya no estaban, habían tenido aborto. Entonces no sabían qué es eso, no sabían cuánto. Simplemente les decía, pueden hacerlo angelitos y por apellido nada más, ¿no? Entonces ¿Sí? de esa manera va a venir. Pero una de las cosas que aprendí una vez fui a la sede y escuché una charla. Me pareció muy duro, Julito, cuando escuché a una profesora muy letrada, muy preparada decir asesinos.
yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible que juzguemos tanto? Primeramente decía, si uno lee, el espíritu no muere, es eterno. Entonces lo otro decía, ¿cómo es posible si una persona viene acá y escucha estas charlas maravillosas? Es porque ya se está conectando para poder tener un resultado. Y esas personas ya no quieren regresar porque dice, se sienten mal, han querido aperturar más su alma por una acción, por ignorancia, por lo que sea, por falta de conocimiento, por miedo, pero están queriendo de repente, ¿no? Reaccionar, redimir cosas. Y escuchar esa palabra fuerte decía, y me ponía yo a pensar lo que había leído, el ser divino es eterno. Nadie mató, nadie eso, simplemente es sentimiento que uno tiene que solucionar, arreglarlo para que todo sea equilibrado en su vida, ¿no? Esa experiencia tuve bien fuerte cuando veo a personas que se sentían así, impactadas por esa palabra fuerte, ¿no? Necesidad. Y eso también se expresa en la parte, en el aspecto físico, ¿no? Si vemos a un papá o a una mamá, siempre con una tendencia a la tristeza, ¿no? Siempre en su rostro hay una tristeza que no la puede ocultar, por más que se ría de cuando en cuando, ¿no? Pero siempre hay esa tendencia, es el alma, el hecho de que hay algo punible en su espíritu que se transparenta en su rostro, que lo lleva a la tristeza, parecen personas reflexivas, y esa persona a veces le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Estás triste? Pero ella no está consciente de que está triste, ¿no? Es la mente de la tendencia que lo lleva a expresar ese aspecto fisonómico, ¿no? Entonces, esas tristezas se explican también, ¿no? Porque en el mundo espiritual ese niñito está cargado de tristeza y eso se está reflejando en sus padres. Esa es la ley de la espiritualidad, ¿no? Y el hecho de haberle cegado la vida a un angelito que venía al mundo a cumplir una misión y se le interrumpió, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de eso, ¿no? Yo quería citarles aquí una parte sobre la salud, ¿no? Sobre la salud, dice. Si alguien se apega mentalmente a una enfermedad, pensando en curarla, no ocurrirá la cura. Esa es parte de la teoría de la existencia de la enfermedad. Dice, si alguien se apega mentalmente a una enfermedad pensando en curarla, no ocurrirá la cura, porque el mundo fenoménico es manifestación de la mente. O sea, si te asalta alguna enfermedad, comienzas a buscar soluciones, comienzas a buscar médicos, comienzas a buscar curandero, lo que sea. Entonces, te estás apegando a eso y por lo tanto así no vas a curarla, ¿no? Dice, con todo, el fenómeno llamado enfermedad es un aspecto falso y no es la realidad, ¿no? Entonces, no hay que pegarse a la enfermedad, ¿no? Si estornudas, por ejemplo, si estornudas, agradece por el estornudo, pensando en ese momento, con este estornudo están saliendo todas las impurezas de mi cuerpo. Muchas gracias, ¿no? Eso es para contrarrestar incluso la gripe, ¿no? Yo creo, ay, en vez de decir, ay, ya me resfrié, es decir, muchas gracias porque las impurezas de mi cuerpo salen con esos estornudos y me siento mejor, ¿no? ¿Alguna otra inquietud de las personas? Veo que también ya se integró Celia. Celia, muy bien. Entonces, recuerden pues la importancia de cultuar a los angelitos, ¿no? Y si tienen unos familiares, también decirle y participarles en que pueden encontrar una solución sencilla, ¿no?
para mejorar sus vidas, porque ya no es tiempo de decir por qué lo hiciste, ni esos reproches, ya no cabe ya eso, ¿no? Eso es como remover el puñal en la herida, ¿no? ¿Para qué tocar esos puntos? Ya eso está hecho irremediablemente. Entonces, pero hay una solución sencilla que la pueden encontrar. No necesariamente, de repente van una sola vez al culto de Seisho no Ye, una sola vez, pero lo aprenden y lo pueden practicar en su casa, ¿no? Si les es muy oneroso movilizarse, ¿no? ¿No? Siempre mantengan en su hogar la sutra sagrada como revelación, porque eso no solamente la lectura limpia la mente, sino también le da equilibrio y armonía, ¿no? Inclusive a la hora de dormir, ¿no? Le puede llamar al sueño a las personas que tienen ciertos niveles de insomnio, le puede llamar al sueño a través de esa lectura, ¿no? Muy bien, Margarita, yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? ¿Qué dices? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud al respecto del tema? ¿Sí? ¿Tú, Marguita, Antonia, tienen algo alguna duda? Mientras lo pienso, les hablaré un poquito de la epilepsia, ¿no? De la epilepsia, les hablaré un poquito, está contenida en este libro sobre lo que produce la sutra. Fíjense, ¿sabían ustedes que la sutra sagrada puede curar la epilepsia? Puede curar la epilepsia si lo saben enfocar con verdadero sentido, ¿no? De fe, ¿no? Interpretación espiritualista de la epilepsia, dice. Según visión espiritualista, la epilepsia ocurre cuando la persona está sobreinfluenciada por un espíritu en ilusión. Se parte de la idea de que toda enfermedad de la cabeza es antepasados, comenzando por los padres. Dice, el cuerpo carnal es proyección de la mente, la cabeza es el lugar donde se origina la mente y simboliza a los antepasados. Este dato es extraordinario, ¿no? Si surge enfermedad en ella, significa que algún antepasado está sufriendo. El asunto es puntuar a ese antepasado para sacarlo de la ilusión y que él comprenda a través de las expresiones de la sutra, comprenda de que él no murió enfermo, que él es un ser espiritual y que cumplió su misión en la tierra y que ahora está en ese plano, ¿no? Eso lo va a tranquilizar, ¿no? Algunos sufren porque dicen, yo estoy acá porque tuve un cáncer. Entonces, la Sutra Sagrada le explica que ese tipo de enfermedades no tiene existencia verdadera. Dice, si sufre enfermedad en ella, o sea, en la cabeza, significa que algún antepasado está sufriendo. Las vértebras que tenemos están interligadas como cuentas de ábaco, ¿no? Las vértebras que tenemos, ¿no? Están interligadas como cuentas de ábaco y simbolizan el estado de los espíritus de los antepasados, pues están interligados por generaciones, ¿no? La columna vertebral simboliza el pilar del cuerpo, o sea, los antepasados consanguíneos que forman el centro de la familia, ¿no? El extremo superior representa a los antepasados, el extremo superior, ¿no? Y el inferior a los padres, o sea, cerca de la zona lumbar, ¿no? Representa a los padres. Muchos nos quejamos de que nos duele la cintura, la parte lumbar, ¿no? ¿No? Entonces, revisemos cómo están nuestras relaciones con nuestros padres, ¿no? Ahora digan, no, pero si ya murió. Oiga, por favor, la vida tiene la eternidad del tiempo, no muere, ¿no? Está usted siendo ingrata con sus padres aún estando en el mundo espiritual, ¿no? Hágale oraciones, hágale culto, ¿no? Dedíquele la lectura de libros sagrados, ¿no?
Y entonces se va a poner usted en equilibrio y en armonía con sus padres, y ese dolorcito va a desaparecer, ¿no? Hay una filosofía muy interesante que deben conocerlo ustedes, se llaman constelaciones familiares, ¿no? Del doctor Berg. Entonces, él tiene como eslogan, dice, si estás en armonía con tus padres, brillarás. Ese es su eslogan. Si estás en armonía con tus padres, brillarás. Hay personas que no les sale una ni en el trabajo, a veces lo andan despidiendo, para cambiando de trabajo, buscando trabajo, y tienen una desarmonía total con sus padres, ¿no? Si ellos conocieran estos preceptos espirituales, entonces se acercarían a sus padres, ¿no? A hacer el papel que como hijo le corresponde, ¿no? Entonces se le abrirían otros canales para que pueda mejorar su vida grandemente, ¿no? Entonces, la epilepsia se puede conjurar a través de la lectura de sutra sagrada dedicada a la persona. Incluso cuando está durmiendo. Cuando está durmiendo todavía, dice el maestro que es mejor, porque es el subconsciente el que directamente está recibiendo esas cargas de palabras que contiene la sutra sagrada, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas a nuestro alcance, ¿no? Todos los problemas óseos, o sea, los huesos, ¿no? De los brazos, de las piernas, ¿no? Tiene cercana relación con nuestros antepasados y con nuestros padres, ¿no? Si nos duelen las piernas, los brazos, las articulaciones, revise su relación con sus padres, ¿no? Hay ingratitud o incluso hay rencores porque falleció cuando estaban en medio de unos resquemores producto de algunos desacuerdos, ¿no? Entonces, verifique eso, tenga la predisposición de liberarse de eso a través del perdón, ¿no? Y va a mejorar, ¿no? El dolor de las articulaciones, o sea, los huesos, tienen que ver con antepasados y con padres. A veces estamos sufriendo eso, pero ignorando lo otro, seguimos. Hemos caído en la teoría de el buen sufridor, ¿no? O sea que nos hemos acostumbrado ya a convivir con ese tipo de sufrimiento, ¿no? Ya sea físico o ya sea mental, ¿no? Entonces, siempre hay respuestas interesantes en Seicho no Ye, ¿no? Como todavía tenemos, creo que unos minutos más, ¿no? Pueden hacer alguna pregunta, aunque no sea específicamente del tema, pueden preguntar sobre otros temas, ¿no? Que tengan una inquietud espiritual, ¿no? Julito, permíteme, ¿tú has leído las manifestaciones de algunos síntomas? ¿Está en portugués el libro que has leído, Julito? Sí, está en portugués, sí. ¿Y tú crees que nos lo puedas traducir y nos brindes y lo compramos, tu separata, Julito? ¿Crees que sería mucha labor para ti? Así como nos diste esa separata de la salud. Sí, sí, lo puedo traducir. El asunto está que yo hago el trabajo con mucho amor, el trabajo en la traducción, ¿no? Pero me gustaría que se formen ustedes grupos, que lo estudien y que lo compartan después, porque ese es el anhelo máximo del maestro Masaharu. Dice, cuanto más personas conozcan esto, más felicidad llevarán a sus vidas y vivirán con menos dolor, porque si están sufriendo por desconocer las cosas que la misma vida les da para su felicidad, ¿no? Tú Entonces, sabes, Julito, que hasta los libros que tú me diste, que tuviste a bien, muy amorosamente, me diste los libros que puedes curarte a ti mismo, la separata, lo comenzaba a donar. claro, Una de las donaciones fue a justo el jefe de mi hijita.
Mira hasta dónde ha llegado en la empresa de mí. Porque Sí. tuvieron una reunión acá y yo siempre aprovecho esos momentos para hablar. Siempre tengo para hablar porque digo, tanta información que uno tiene que exteriorizarlo, ¿no? Ah, Y yo a veces siento a las amiguitas, colegas, y cuando me siento a departir algún refresco, algo con ellas, siempre estoy preguntando y justo se da en el clavo, ¿no? Y ellas comienzan a hablar, a hablar. Y les sí. repito, cuando tengo repetidos información acá y les extiendo, les brindo, ¿no? Pero todos los libritos que me dio Alida Franco, tú tan generosamente y por ahí estuvieron donando algunos libros, todos los he compartido y ha llegado a manos que sé que les ha ayudado. Claro, eso es bueno porque conocimiento que no se comparte no es conocimiento, ¿no? Entonces, como dicen los hindúes, ¿no? Agua que no corre, agua que se empoza, se pudre, ¿no? El agua debe ser siempre correr como un riachuelo de cantarín, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia. Muy bien, Margarita, entonces yo les agradezco que me hayan permitido compartir con ustedes, ¿no? Ya trataremos algún tema posterior. Voy a ver qué les puede interesar para sus vidas. Y no digan ustedes, no, yo ya soy mayor de edad, no tengo nada que ver con los temas abortivos, ¿no? No, señores, tienen hijas, tienen nietas. Transmítale esta verdad a ellas para que estén conscientes de las cosas que se pueden ahorrar los malos ratos en su vida, ¿no? Porque esto es parte del supremo derecho que tienen todos de ser felices como hijos de Dios, ¿no? Ustedes no son hijos de la suerte, son hijos de Dios, ¿no? Muchas gracias, Margarita, muchas gracias a todos los, Gracias, Julito. ¿no? Permíteme un ratito, Julito. ¿Tiene alguien alguna preguntita antes de cerrar esta charlita maravillosa? ¿Alguna inquietud? Aprovechen. Vamos a aprovechar a Julito, ¿no? La persona cuando Y a Ani. Solo agradecer al profesor y a ti, hermana. Saludos para todos. Gracias, profesor. Gracias, hermana, gracias. Gracias, señora, muchas gracias, ¿no? Siempre con el mayor gusto y compartiendo, ¿no? Así es. Eli. Sí, buenas tardes, profesor. Muchas gracias por toda la charla que nos ayuda día a día para nuestro día a día. Muchísimas gracias, gracias. La pregunta es, profesor, el dolor de espalda. El dolor de espalda, aunque sí, no tiene un vademécum, ¿no? Pero todo lo que nos duele en nuestro cuerpo es porque nos duele en nuestra mente. Por ahí tienes que partir, ¿no? ¿No? Si te duele el dedo gordo del pie, ¿no? También es porque tienes algo en tu mente que está transmitiendo. Tu cuerpo no te puede doler si no hay dolor en tu mente, ¿no? Ahora, hablando más específicamente del dolor de espalda, ¿no? Están los huesos de los pulmones, ¿no? Los huesos centrales, la columna vertebral también, ¿no? Que es hueso, y al ser hueso está relacionado con padres y antepasados, ¿no? ¿Cómo está tu relación con ellos, ¿no? Con tus padres. Tú puedes decir, no, ya no están vivos, ¿no? No es eso, ¿no? A lo mejor estás expresando gratitud, ingratitud a tus padres que ya puede que no estén, pero también recuerda a tus antepasados, a tus abuelos, a tus bisabuelos, ¿no? Investiga un poquito los nombres de ellos si no lo tienes, ¿no? Pero teniéndolo presente en tus oraciones, acuérdate que todos los dolores óseos, o sea, de huesos, ¿no? Es causa por los antepasados y también nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Mejoremos en ese aspecto y vamos a evitar manifestar en nuestro cuerpo esos dolores. Pero ten presente la causa fundamental. Si te duele tu cuerpo es porque te está doliendo tu mente.
Primero fíjate en eliminar de tu mente ese dolor. Cuando lo hayas eliminado de tu mente, ten la absoluta seguridad de que se eliminará en tu cuerpo, porque el cuerpo es proyección de la mente. Así es. Julito, sí, Muchas permíteme, gracias, profesor, por la respuesta. Gracias. ¿Ya? permíteme en este caso, justo había escuchado una información al respecto y decían de que a veces no necesariamente es antepasado, sino es la posición como uno se sienta, como pasan los jóvenes mucho tiempo en la computadora, a veces se sientan así. Entonces, ese es uno de los casos. Lo otro es que nuestra mente, como bien dices, Julito, nuestra mente está cargada, mucho cargo, mucho. Tengo que cargar las preocupaciones, las cosas de mi familia. Estoy llevando una mochila y me duele la espalda. Pero ya cuando es el caso de huesos, ya es totalmente lo que manifiesta es culto antepasados, culto antepasados. Pero Sí. por lo general yo veo a los chicos, ¿no? A veces inclinan un poco el cuello y se le hace como un bultito. Estás cargando una mochila de quejas, que tengo que hacer esto, que soy responsable de esto, y mucho cargo, mucho cargo. Y Sí. lógicamente, ¿dónde cargamos? La mochila en la espalda, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlo con gusto y alegría, todo lo que nos toca vivir y disfrutar y las tareas que uno hace, ¿no? Pero eso son consecuencias de las cosas físicas, ¿no? Una mala postura, en la computadora mucho rato, son cosas físicas, ¿no? Y yo me estoy centrando en las causas espirituales, ¿no? Aun cuando por estar mucho rato en la computadora te puede doler el cuello, es porque también en tu mente hay esa predisposición de echarle la culpa a tu cuello por estar en una determinada postura, ¿no? Entonces, separamos lo espiritual con lo físico es fenoménico, es del fenómeno, es terrenal, ¿no? Pero la causa está en la mente, ¿no? Muy bien, señora Antonia. Ay, profesor, ¿me escucha? Sí, Antonia, sí. Disculpe, no sé, más bien, es que como estoy acá en la calle, estoy esperando a mi nieta y no sé qué cosa quise hacer y se conectó con usted. Bueno, No se, pues ahí aprovecho a agradecerle no se por preocupe, la charla. señora. Estaba muy interesante, profesor. Gracias también, Margarita. Muy bien. Disculpe, no tengo preguntas. Es que, No, como digo, qué no sé qué pureza, quise señora. acá. Margarita, muchas gracias. Entonces estamos en contacto, ¿ya? Muchas gracias y Muchísimas Gracias, gracias. profesor. Gracias, Margarita. muchas bendiciones a Muchas todos. gracias, profesor. Muchas gracias a todos, Cariño para Margarita. todos. Chao. Ya me Dios les dices bendiga el a tema, todos. Julito, Muchas que gracias. Buen día cansado para de todos. mencionar. ¿Sí? Gracias, profesor. Gracias, Margarita. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Margarita, Ani, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Katy, Gracias. muchas gracias. Gloria, muchas gracias. Silvia, Neri, bendito sea cada uno de ustedes. Tengan un hermoso fin de semana, ¿sí? Muchas gracias, Julito. Gracias, Gracias, Margarita. Margarita. Gracias a todos.